Buenas tardes, Ministerios Cristo el Salvador. Bienvenidos a nuestra reunión. Dios te bendiga. Estamos a punto de comenzar. Quiero invitarte a que abras tu corazón para adorar a Dios. Vamos a orar juntos para comenzar. Señor, muchas gracias por cada persona que está viendo esta reunión. Te pido, Señor, que obres en nuestra vida esta tarde. Abrimos nuestro corazón, nuestra mente para que tú hagas un milagro, Señor. Nos rendimos en adoración esta tarde, Señor, para darte lo mejor de nosotros. Muchas gracias, Señor. Amén. Dios te bendiga. Disfruta de la alabanza y la adoración. Sábado en silencio, seguro terminó, pero que es imposible para mí, Dios. Viernes en la tumba, domingo despertó. No hay nada imposible para mí, Dios. Este es el ruido que aviva los huesos, la adoración que levanta a los muertos. De la tumba hoy voy a salir, voy a vivir otra vez. Este es el ruido que aviva los huesos. Despierta un fuego nuevo en mi corazón. Tú sigues obrando milagros sin limitación. El poder de tu victoria fluye en mi interior. En este lugar hay milagros, lo creemos. Este es el ruido que aviva los huesos, la adoración que levanta a los muertos. De la tumba hoy voy a salir, voy a vivir otra vez. Este es el ruido que aviva los huesos. Hoy puede salvar, restaurar, liberar y dar vida a los huesos. Pregúntale al hombre que fue lanzado sobre Eliseo si hay algo imposible. Pregúntale a la piedra cubriendo la tumba que ocurre cuando Dios se mueve. Aquí te siento en mi ser, puedo sentir tu mover, puedo sentir tu mover. Muévete, muévete. Este es el ruido que aviva los
autoridad y dominio serán por siempre y para siempre. Jesús, Rey de gloria y poder, Rey de gloria y poder, brilla en mí. Jesús, Rey de gloria y poder, Rey de gloria y poder, brilla en mí. Cristo vive en mí, mi esperanza de gloria. Eres el manantial de unción que sacia mi ser. Transformas con el fuego de tus manos mi aspereza, me cubres con tu grandeza, me llenas por siempre. La 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 la. Dios visible, de lo invisible, mi buen Dios. Tu autoridad y dominio serán por siempre y para siempre. Jesús, Rey de gloria y poder, Rey de gloria y poder, brilla en mí. Jesús, Rey de gloria y poder, Rey de gloria y poder, brilla en mí. Cristo vive en mí, mi esperanza de gloria. Eres el manantial de unción que sacia mi ser. Transformas con el fuego de tus manos mi aspereza, me cubres con tu grandeza, me llenas por siempre. La 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 la. Con mi nombre, una sentencia ya dictada que no podía escapar, no podía escapar. Aprisionado este mundo y las cadenas que me ataban, no podía escapar, no podía escapar. La muerte tuvo que ceder, Cristo Jesús la tumba derrotó. Por siempre cantaremos al Rey que nos resucitó. Por siempre gritaremos, pues la victoria Él nos dio. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh.
batalla fue ganada y las cadenas fueron rotas. Ahora libre soy, ahora libre soy. Por siempre cantaremos al Rey que nos resucitó. Por siempre gritaremos, pues la victoria Él nos dio. Había una tumba ya vacía, el que se levantó de ahí me levantó con él. Había una tumba ya vacía, el que se levantó de ahí me levantó con él. Había una tumba ya vacía, el que se levantó de ahí me levantó con él. Había una tumba ya vacía, y el que se levantó de ahí me levantó con él. Me levantó con él. Por siempre cantaremos al Rey que resucitó. Por siempre gritaremos, pues la victoria Él nos dio. Por siempre cantaremos al Rey que nos resucitó. Ha llegado el momento de escuchar la palabra de Dios. Quiero pedirte que tengas la Biblia a tu mano, un lugar donde tomar notas y que pongas mucha atención. También quiero invitarte a que compartas este video al terminar de verlo para que más sean edificados. Sin más, te dejo con nuestro pastor Roberto González González. Dios les bendiga esta hermosa tarde. Le damos gracias a Dios por el privilegio de servirle, por el privilegio de poder abrir su palabra y recibir la bendición de Dios a través de esa palabra del Señor. Quiero invitarte a buscar primero de Samuel 15:22, que dice de la siguiente manera: y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Este versículo que acabamos de leer nos habla acerca de lo importante que es la obediencia. Y para poder comprenderlo, quiero que escuches esta definición que tengo aquí, que dice así: la obediencia es una actitud responsable de colaboración y participación, en este caso con Dios, importante para las buenas relaciones,
la convivencia y las tareas productivas. La acción de obedecer es aquella en la que se acatan normas, órdenes, reglas y comportamientos. Esto es una definición general de lo que es la obediencia. Pero debemos tomar en cuenta que hoy estamos hablando de la obediencia a Dios. ¿Por qué tengo que obedecer a Dios? Tengo que obedecer a Dios porque Dios es el Rey del universo. Él es quien gobierna absolutamente todo el universo. La tierra está bajo su gobierno. Entonces, quiero que escuches, que me pongas mucha atención. Primero debemos entender la forma de gobernar de Dios. ¿Cómo gobierna Dios? En primer lugar, Dios gobierna de manera legítima un mundo que le pertenece. La Biblia dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Entonces Dios tiene un gobierno legítimo que lo ejerce en un mundo y en gente que son de su pertenencia. Por eso cada vez que Dios emite una ley, un decreto, lo está haciendo de manera legítima. Cuando el diablo se mete en estos asuntos, lo está haciendo de manera ilegítima, de manera no correcta. Dios gobierna lo que es suyo, lo que le pertenece a Él y solamente a Él. Dios gobierna por medio de su palabra en forma de decretos, leyes, preceptos, mandamientos, ordenanzas, testimonios, estatutos, juicios, etcétera. De esa manera gobierna Dios, utilizando su palabra. El carácter de su gobierno revela el carácter de su persona. Dice Romanos 7:12, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego en el Salmo 19 del 7 al 9, ponga atención, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son todos verdad, todos justos. Entonces, mire, la forma de gobernar de Dios es a través de lo que Él es. Dios es perfecto, Dios es fiel, Dios es bueno, Dios es misericordioso, Dios es santo, Dios es poderoso, Dios es soberano. Entonces su gobierno, su forma de gobernar, revela su rectitud, su perfección, su fidelidad, su bondad, su soberanía, su misericordia, su poder, su justicia, etcétera, etcétera. El gobierno de Dios es lo que Él es. Revela su carácter. El carácter del gobierno es el carácter de Dios. Y otra cosa que tenemos que ver es el espíritu de su gobierno.
El espíritu de su gobierno es amor. Dice la Biblia, Romanos 13:10, el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Dios da el mandamiento por amor y se debe obedecer porque se ama a Dios. Dios desea que a usted le vaya bien. Ese es el espíritu de su gobierno. Dios lo ama a usted y Dios quiere que a usted le vaya muy bien. Él quiere que usted sea de larga vida sobre la tierra. Y Él quiere que le vaya bien a sus hijos después de usted. Él quiere que todos seamos salvos. Él quiere que usted viva en justicia, en paz y en gozo por el Espíritu Santo. Dios quiere glorificar su nombre a través de la forma que Él gobierna, a través de la forma que Él reina. No es un espíritu egoísta, no es un espíritu que busca solamente lo suyo sin importar cómo le vaya a los demás. No es un espíritu que busca ganancia deshonesta. No es un espíritu que basa su gobierno en oprimir a los demás. No, el espíritu del gobierno de Dios es bendecirte. El espíritu de gobierno del Señor es que a ti te vaya muy bien. Entonces, debemos entender estas dos cosas muy bien: el carácter de su gobierno y el espíritu con el que Él gobierna. Cuando nosotros entendemos el carácter del gobierno de Dios, entendemos que estamos seguros bajo su dirección, que estamos seguros cada vez que lo obedecemos a Él, que no estamos expuestos a que nos vaya mal, a que tomemos una dirección equivocada. No estamos expuestos a que bajo ese gobierno le vaya mal a nuestros hijos. Estamos seguros viviendo en el reino de Dios. Estaremos bien allí. Por eso es importante la obediencia, porque derivado de su carácter y derivado del espíritu de su gobierno, podemos ver lo que produce la obediencia a Dios. Escuche, las cosas que produce la obediencia a Dios. Produce evitar la ruina. La casa que no se derrumbó en los evangelios a causa de las tormentas es la casa del hombre que obedeció, y su obediencia fue enseñada por el Señor, que era una roca donde él podía fundamentar su casa y que ésta nunca sufriera ruina. Entonces, la obediencia evita la ruina. Todo aquel que obedece la palabra del Señor evitará el fracaso. Aunque ocurran cosas difíciles en su vida, nunca se llevarán fracaso, porque está toda su vida en el propósito de Dios. Soplen los vientos, crezcan los ríos, se desborden, la casa estará de pie. Obedecer a Dios evitará el fracaso, evitará la ruina. Cuando obedeces a Dios,
aseguras tu provisión en los tiempos de crisis. Dios permitió que Elías hablara una palabra acerca de que no llovería durante un tiempo. Y dijo, no volverá a llover hasta que yo lo diga. Y entonces el rey Acab se enojó mucho. Cesaron las lluvias y empezaron a buscar a Elías hasta por debajo de las piedras. En las naciones alrededor, en los pueblos alrededor, andaba gente buscando a Elías. El rey estaba muy enojado y dijo, lo encontraré y acabaré con él. Pero entonces Dios le habló a Elías y le dijo, vamos, escóndete en el arroyo de Querit. Hay veces que Dios dice, escóndete. Hay veces que Dios dice, sal. Pero hay veces que Dios cree que lo mejor es que estés en pausa. Y le dijo, escóndete. Y él fue y se escondió en el arroyo de Querit. Y mientras él estaba escondido en el arroyo de Querit, uno podría pensar, bueno, ¿y cómo va a sobrevivir Elías? Escondido allá, nadie sabe que él está allí. ¿Qué irá a comer Elías? ¿Cómo se irá a sustentar? Y mientras Elías estaba allí en el arroyo de Querit, exactamente cuando deberían de llegar, llegaron. Eran unos cuervos, traían carne, traían pan. Y entonces con eso que traían los cuervos, Elías se alimentaba y tomaba del agua cristalina del arroyo. Él estaba allí escondido, pero había una provisión de parte del Señor para él. El texto dice, Elías hizo lo que el Señor le había dicho y fue y acampó junto al arroyo. Los cuervos le traían pan y comida cada mañana y cada tarde y bebía del arroyo. Atención, Dios sabía lo que estaba pasando y Dios tenía un lugar de provisión. Elías dio con el lugar de provisión porque estaba en obediencia. El Señor no dijo otro lugar, dijo el arroyo de Querit. Él pudo haber pensado en otro lugar donde esconderse. Él pudo haber ido a otro lugar. Podría haber hecho como Jonás y tomar otra ruta. Pero él oyó con atención la voz de Dios y obedeció y se fue al arroyo de Querit, porque al arroyo de Querit iba a llegar la provisión. Uno tiene que estar atento a la voz de Dios, donde Dios te dirige, porque donde Dios te dirige, allí no te dejará solo. Cuando Dios te lleva a un lugar, allí llevará la provisión. Allí llegarán los cuervos, allí llegará el pan, allí llegará la carne. Porque Dios se está dirigiendo. Tú no tienes que adivinar el lugar de tu provisión. Tú tienes que oír la dirección de Dios para estar en el lugar donde la provisión llegará. La obediencia produce protección. Noé obedeció a Dios, quien le indicó hacer un arca. Dice el texto, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían,
Con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Este capítulo es Hebreos 11, el versículo 7. Se le conoce como el capítulo de los héroes de la fe. Pero los héroes de la fe también fueron los héroes de la obediencia. No hay una sola mención de un héroe de la fe sin que esta fe esté ligada a la obediencia. La fe de Abraham para salir de Ur de los Caldeos estuvo ligada con la obediencia. La fe de Noé estuvo ligada con la obediencia. La fe de Moisés estuvo ligada con la obediencia. Todo tenía que ver con la obediencia. Porque todos los actos de fe que realizaron estos héroes también son actos de obediencia. La obediencia produce protección. No es tan complicado. Lo único que uno tiene que hacer es obedecer las indicaciones del Señor. Tú no tienes que inventar tus protecciones. Tú no tienes que inventar de qué manera ser guardado en los tiempos de peligro. Tú y yo solo tenemos que aprender a obedecer la dirección de Dios. Es todo. Es obedecer la dirección de Dios. Y eso es suficiente para guardarse de los peligros. Cuarto, evita que te engañes a ti mismo. En Santiago capítulo 1, el versículo 22. Dice, pero sean hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándose a ustedes mismos. Fíjate lo que dice Santiago, dice, sean que hacedores de la palabra, no solamente escuchen la palabra. No solamente es de escuchar. No solamente es de memorizar, es de hacer. La palabra funciona haciendo, obedeciendo, dando los pasos que indica. Cuando nosotros obedecemos la palabra, estamos en sintonía con Dios y las cosas marchan bien. Cuando oímos la palabra, oímos las indicaciones divinas, pero hacemos las indicaciones de nuestro corazón, entonces simplemente nos estamos engañando a nosotros mismos. Tú puedes leer la palabra y obedecer tu corazón y luego esperar la bendición de Dios, el éxito que viene de la obediencia. Pero debes de tener claro que no estás obedeciendo al Señor. Estás obedeciendo tu corazón, tus emociones, tus sentimientos, el cómo amaneció tu humor esta mañana. Tú necesitas obedecer al Señor, aunque estés triste, aunque estés molesto, aunque te sientas fatigado, aunque te sientas cansado, aunque sientas que todas las cosas van mal, aunque haya pasado ya el tiempo y tú no escuches la respuesta divina, tú solamente obedece, sigue dando pasos de obediencia, aunque no veas nada, no involucres tus sentimientos, no involucres tus emociones, aunque la palabra se vea fría en el papel de la Biblia, tú solamente tienes que obedecer esa palabra. Tienes que obedecer lo que el Señor dice y evitarás
que tu corazón te engañe. La Biblia dice que el corazón es engañoso. Para evitar el engaño de tu corazón, tienes que aprender a obedecer fielmente al Señor. La obediencia produce felicidad, produce dicha. En el Salmo 1, versículos 1 y 2, dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Dice: bienaventurado, feliz, dichoso, el que no anda en el consejo, en la compañía de los malos. Es feliz el que se deleita en la palabra, quien medita en la palabra, porque los versículos que continúan después de lo que leímos nos habla de las bendiciones que vienen sobre el hombre que obedece y camina en la palabra del Señor. Entonces la obediencia produce felicidad. Imagínate, cuando obedeces eres protegido, cuando obedeces eres bendecido, cuando obedeces llegas al lugar de la provisión. Entonces, pues todo eso a uno lo hace feliz. Uno se siente dichoso, porque las cosas marchan bien cuando estás en sintonía con Dios. La obediencia te abre la puerta a lo sobrenatural. Todas las cosas que vemos en la Biblia que tienen que ver con lo sobrenatural están ligadas a la obediencia. Cuando Moisés estaba frente al Mar Rojo, él estaba clamando, estaba orando. El Señor le habló y le dijo: alza tu vara, extiende tu mano sobre el mar y divídelo. Y cuando él obedeció, vio lo que nunca antes había visto. Vio algo sobrenatural. Pero él obedeció. Le dijo: alza la vara, extiende tu mano, el mar se va a dividir. Moisés pudo tener muchos argumentos para no obedecer. Yo no tengo poder, yo nunca lo he hecho, nunca he visto cosas semejantes a lo que tú quieres hacer hoy. Él no peleó con Dios, no discutió con Dios, simplemente se paró frente al inmenso mar e hizo lo que Dios dijo que hiciera. Y entonces el mar se abrió. Debe haber sido un estruendo impresionante cuando el mar se parte. Dice el libro de los Salmos que el Señor hizo una calzada en medio del mar. Seguramente has visto caminos muy bonitos. Yo recuerdo caminos que están decorados con árboles llenos de flores y se ven hermosos, pero nunca he visto una calzada que está protegida por dos enormes paredes de agua.
y peces saltando por allí, y piedras que nunca miraron el reflejo del sol sobre ellas. Era lo sobrenatural, lo que en la capacidad humana es imposible. Y ¿sabes lo que te abre el camino a lo sobrenatural? Se llama obediencia. Obediencia. Ve en la Biblia a los hombres que hicieron cosas sobrenaturales o que vivieron cosas sobrenaturales. Fue gente que vivía en obediencia, que vivían en fe, sí, pero vivían en obediencia. Por eso hay un hombre que durmió entre leones. Por eso hay unos muchachos que no se quemaron con el fuego. Por eso hay un niño que derrotó a un gigante. Por eso tenemos en la Biblia cosas que realmente son sobrenaturales, que no se viven en la experiencia natural, sino en lo sobrenatural. La ausencia de las cosas sobrenaturales en la iglesia tienen que ver con la ausencia de la obediencia. Cuando volvamos a la obediencia y cuando volvamos a la fe, veremos la mano de Dios haciendo cosas impresionantes. La obediencia atrae la bendición de Dios. Dios le dijo a Abraham: en tus simientes serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. ¿Qué hizo Abraham? Obedeció la voz del Señor. Obedeció. Y nos ponemos a pensar, oye, lo único que tuvo que hacer para dejarle una bendición a sus generaciones fue obedecer la voz de Dios. Suena tan sencillo, pero lo que dijo la voz de Dios es lo que realmente cuenta. ¿Qué dijo? ¿Qué fue lo que obedeció Abraham? Le dijo Dios: tu hijo, el único, ofrécemelo en sacrificio. Ofrécemelo en sacrificio. Lo quiero en holocausto. Y él no se negó. Se levantó temprano, preparó el asno, sus sirvientes, todo lo que necesitaba, y empezaron a caminar hacia el monte donde iba a ofrecer a su hijo. No sé si usted ha tenido ese tipo de viajes. Hay quienes han tenido viajes de placer. Hay quienes han ido a los lugares más hermosos del mundo. Y mientras van en el camino, van felices, van cantando, van riendo, van muy contentos. Pero hay otros que han tenido que hacer viajes dolorosos. El viaje para ir a un lugar a enterrar a un ser querido. El viaje para ir a cerrar un negocio que no prosperó. El viaje para hacer algo que duele. Era de estos viajes el que hizo Abraham. Un viaje de dolor. Aunque iba en el camino dispuesto a obedecer, yo creo como humano, él sabía que ese niño que lo acompañaba dentro de unos momentos estaría muerto, con el corazón abierto,
desgarrada su piel, brotando su sangre. Él lo sabía. El niño gritaría, lloraría al ver a su padre blandiendo el cuchillo para matarlo. Sus ojos estarían desaforados, mirando con el terror la mano que un día lo acariciaba, mirando el rostro desencajado que normalmente tenía una sonrisa cuando lo veía. Pero era otro hombre distinto, diferente, el que vería ahora. Yo estoy seguro que todo eso estaba en el corazón de aquel padre. Pero él no se detuvo, no se giró, no dio la vuelta, no se regresó, no le dijo a su siervo, regresémonos. No dijo, es demasiado doloroso, no lo aguantaré. El niño no lo soportará. Porque lo que a él lo sostenía en esa obediencia es que conocía el carácter del gobierno de Dios. Es que conocía el espíritu con el que Dios gobierna. Conocía a Dios, y él, mientras seguía caminando, él iba pensando, no importa, se lo entregaré. Yo sé que Él es poderoso para levantarle hijos a Abraham, aún de las piedras. Y él obedeció. Y llegó al monte donde tenía que sacrificarlo. Y cuando estaba a punto de asestar el golpe, el ángel del Señor lo detuvo. Y Dios le dijo que estaba feliz con él porque no le había negado a su primogénito. Y entonces le dijo esto que te leí: en tu simiente serán las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Me obedeciste, me escuchaste hablar e hiciste lo que te dije que hicieras. Obediencia. Dios gobierna con amor el mundo porque nos ama. Y la mejor forma de estar en sintonía, y cuando va a ser más fácil la obediencia, es cuando nosotros también amamos a Dios. Dios me ama, pero cuando yo no lo amo, es muy difícil obedecerlo. Cuando no lo conozco, no lo amo. Cuando no entiendo cómo gobierna y cuál es el espíritu con el que gobierna, es difícil la obediencia. Pero cuando tú lo amas, tú darás pasos de obediencia, aún en medio de la oscuridad. Y verás la mano de protección, de provisión, de bendición, y verás abrirse las puertas de lo sobrenatural en tu vida. Volvamos a la obediencia al Señor. Inclina tu rostro. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias por tu misericordia. Te doy gracias por tu amor. Te doy gracias por lo grande y hermoso que eres tú. Ayúdanos a amarte. Tu palabra dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y sabemos que cuando te amamos, podremos obedecerte con todo nuestro corazón. Bendice a mis hermanos que ven este mensaje y permite que sus corazones se rindan a la obediencia a ti. Muchas gracias te doy, Señor bueno, en el nombre poderoso de Jesucristo, mi Señor. Amén. Dios te bendiga.
Estamos terminando nuestra reunión y seguramente que estamos terminando en bendición porque hemos adorado al Señor y hemos escuchado su palabra. Pero antes de terminar, oremos juntos al Señor. Oremos a Dios. Padre, muchas gracias por la bendición de esta tarde. Gracias. Bendigo la vida de mis hermanos. Te pido que tú sanes al que está enfermo, que quites la tristeza de aquel que está triste, quita los temores, las angustias y bendícelos ampliamente. Que tu bendición llegue a sus vidas, a sus mesas, que no falte el alimento, todo lo que es necesario para la vida. Que ellos lo reciban, Señor, allí donde está aquella persona enferma, en el hospital, en su casa, en algún lugar. Extiende tu mano de misericordia para sanarle, Señor. Yo creo en tu palabra y creo en tus bendiciones. Te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga a todos. Les envío un fuerte abrazo. Bendiciones.